Buenas a todos, biescoliáceos. Hoy vamos a falar de lo que son les dendrobates, o xaronca dardu velenosa, una mena de xaronca perpequeña que habitan es biesques de Brasil, Perú, Colombia y muchos más sitios de Centro y Sudamérica. Y es que xeneran una especie de toxina solo típica dentro de estos anuros que fai que cualquier cosa que lo toque probablemente acabe morriendo. El motivo del nombre dardu velenosa, o xaronca dardu velenosa, y precisamente por esta particularidad. Debido a esta toxina que se agregaba en la piel, los indígenas de Centroamérica y de Sudamérica agarraban estos xaronques, untábenles con les puntes de les fleches y de los dardos y emplegables para cazar o para matar otros indígenas que ellos caían menos bien. Y ahora vais entrugavos. ¿Cómo puede una persona estar tan lloria como tener un animal en casa que si lo toca, lo mata? Eso pierde toda la gracia, ¿no? Pues precisamente radica en que no tienen ningún veneno, ninguna toxina si les tenemos en cautividad. Y es que estos xaronques xeneren la toxina por unos escaraballos, unos insectos que viven en los biesques donde ellos viven. Entonces, no tenemos ningún problema siempre y cuando no ellos deamos estos escaraballos que sí que podrían hacernos pasar un mal trago. Son de un tamaño muy amenorgado y tienen una cantidad de colores y de patrones increíble. Y yo precisamente estos colores que ellos tienen y estos patrones tan raros y tan llamativos, lo que dice lo muy venenosos o tóxicos que son estos xaronques. Entonces, una vez más, en cautividad xugamos con esto a favor nuestro. Tenemos animales pero guapos y que no dan ningún problema a la hora de tenerlos en casa. Como estamos haciendo con otras especies de animales, lo más normal va a ser que miremos un climograma de la especie que queremos tener. Poro, el caso de la Dendrobates tinctorius azureus, que es una xaronca que podemos topar en Brasil, podríamos tenerla con una temperatura diurna de unos 24 o 26 grados, no menos de esos, y una noche arniega de 20. La humedanza de estos animales siempre tiene que andar al rodio del 70-80% y tienen que tener terrarios con bastantes plantas, esconderites y, bueno, que parezcan una xungla a cualquier persona que lo vea desde fuera. Son animales bastante delicados dentro de lo que cabe, pero tienen el pro también de que tienen una muy buena capacidad de adaptación. Entonces, una cosa por la otra. Y uno de los pros más importantes, sobre todo si seguís viviendo con vuestro pa y vuestra ma, que es precisamente que como estos terrarios pueden parecer una maceta, no tienes por qué decir que hay nada dentro. Entonces, ya sabes el truco. Como ya dije antes, y un poquitín para afinar, la alimentación de este xaronques básase especialmente en Drosophila melanogaster, que son mosques de la fruta tratadas en laboratorios, gorgollos, colémbolos y de ellos tipos de isópodos, o lo que conocemos vulgarmente como bichubola. Bueno, espero que os gustara este capitulín tan breve en el que vamos a fondar más en próximas entregas. Muchas gracias por estar aquí y vémonos la próxima vez.